Nico, ¿estás ahí o seguís en las nubes? Estoy. Bueno, Estaba un poco capsando mi aparato, pero creo que ya está todo en orden ya. En el caos, en bueno, la orden bien, del caos. Digamos con bien. hojas y piedras adelante. ¡Que Seguimos nada con nos hojas y pies. pare! Que nada nos pare. Bueno, entonces hablar un poquito de fuerza, que era lo que estaba tratando de entretenerlos a todos. Hablar de fuerza es hablar de más que una capacidad, como decía Nico entonces al principio, es hablar de algo que llevamos dentro, algo que, como bien dice la definición, permite el, el desplazamiento y realizar una cantidad de movimientos que permite deformar objetos, que es lo que nos ha hecho evolucionar, ¿no? O sea que se puede decir, Nico, no sé si compartís conmigo, que la fuerza quizás, no creando una escala del 1 al 5 ni nada de eso, pero como una de las capacidades súper importantes a desarrollar. No importa cómo, no Sí, vamos a hablar de peso, sino vamos a hablar de estructuras físicas, de cómo se manifiesta la fuerza, pero sino como herramienta evolutiva, ¿no? por supuesto, Fede, sí, creo que tenemos que ser más conscientes todos. Nosotros lo vivenciamos, obviamente, con Fede, porque realmente el camino nos ha llevado a desarrollar una conciencia y un estilo de vida que necesitamos, nos nutrimos del movimiento, ¿no? El movimiento es nutrición, y donde hay movimiento hay fuerza. Y lo que yo ya había dicho, Fede, quizás la fuerza sea el lenguaje celular, el lenguaje de los átomos. Es muy Co- interesante cómo la fuerza que genera movimiento, esa simple fórmula newtoniana de masa por aceleración, es fantástica, ¿no? esa masa, ese objeto dado, constituido de átomos y partículas, eh, multiplicado por una aceleración, que ahora vamos a hablar, porque el viejo Aristóteles supo hablar de esto y supo hablar muy bien, como dice Fede, el movimiento natural, el movimiento violento. O sea que esa multiplicación por una aceleración, como hoy habíamos mostrado con la piedra, si esta piedra es una masa. En mi estimación propioceptiva ahora puedo decir que esto quizás pese 300, 400 gramos. ¿Sí? Quizás 300 y algo. No llega a medio kilo, me parece. Está ahí, quizás llegue, ¿no? Quizás es Confío en tu demasiado fuerte. criterio. Pero esta piedra necesita algo que la acelere, un vector, un, una fuerza, ¿sí? La fuerza. Para que sea, para que se mueva, y esta masa por esa aceleración dada, o sea, lo más fácil que puede suceder con esto, ¿qué es, Fede? Movimiento natural, Exacto. que caiga, que caiga, Eso. que la Bueno, piedra caiga, ahí acá en él. la tierra, Exacto, la fuerza de la acá en gravedad. la tierra. Se multiplica esta masa por la fuerza gravitatoria 9,58 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Algo así. Más o menos. ¿Sí? Me Todos acuerdo que la mi profesor de redondeamos en física me 10. hacía redondearlo a 10. Siempre la redondeamos en 10. Sí. No Bueno, sé qué tan bueno habrá sido eso. y ahí te das Era cuenta más de la. fácil. Y ahí es cuando uno se fue, hoy con otra madurez, ¿no? Pero si ahí uno se da cuenta de lo subjetivo que son los números en la explicación de cosas a nuestro alrededor, que se le trata de dar una explicación, ¿entendés? Porque, Por porque supuesto. debería ser un matiz 9,8 a 10. Pero sin embargo, en el liceo te dicen redondealo a 10. ¿Para qué? Para que den números cerrados. Entonces, una manifestación de la fuerza, como dice Nico, entonces la fuerza gravitatoria, que es lo que nos tiene básicamente atados a la Tierra y no nos deja volar. Eh, Todo, o sea, Fede, hay una fuerza vectorial que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Eso es un principio básico que tendríamos que tener todos en cuenta sí, a los que nos interesa la vida del movimiento, porque en general, y acá Aristóteles lo supo, lo antes describió incluso, muy bien, antes, antes incluso.
Ese, ¿sí? siempre se entendió, ya sea que el Sol fuera el centro del universo, ya sea la Tierra en su momento que fue el centro del universo, siempre había un sistema de interacción entre los diferentes cuerpos celestes que era una suerte de atracción. Uno vive del otro, uno está con el otro. Eso también es fuerza, la fuerza de atracción. Es decir, la fuerza, si te pones a analizar, está por todos lados. Sí. Y lo mejor de todo, que nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de entrenar la fuerza, porque vino un hombre un día y dijo, ah, esto es fuerza, levantar, Esto es empujar, fuerza, Fede, mirá lo que estoy haciendo, Fede. eso es fuerza, esto es fuerza, reírse. El Eh, risorio, el risorio, el apretar, risorio. las neuronas es fuerza. Entender la realidad es fuerza. Esto es fuerza. Lenguaje celular. Lenguaje celular. La fuerza está en todos lados. No está solo en Sí, los gimnasios, no está solo en mercado fitness, no está solo, no se compra por teleshopping, no la venden en pastillas, no, todavía, y no, y no, y no, todavía. y no es producto de una dieta hipercalórica, hiperproteica, hiperfibrosa, hipergrasienta. Es cuestión de entender lo que es la fuerza, el principio básico de la fuerza, que es la posibilidad que tenemos nosotros de formar ciertas realidades, ciertos objetos y de trasladarnos, que básicamente para eso usamos la fuerza, para trasladarnos y deformar nuestra realidad para que nuestra realidad sea más provechosa. Sí, Lo que pasa que, claro, hoy ¿por qué, no por qué tenemos que ir a centros deportivos a entrenar la fuerza? Porque nuestra realidad es muy cómoda. Tenemos todo, incluso fruta cortada, que no nos hace morder, que es algo que el ser humano perdió. O sea, la evolución, desde el punto de vista de mercado, ha hecho que la fuerza se tenga que ir a un gimnasio a entrenarla, se tenga que ir a un determinado punto estratégico donde haya pesos, donde haya barras, donde haya sitios para poder desarrollarla. Pero si tuviéramos un entorno mucho más rico en cuanto al entrenamiento de la fuerza, y ojo, que ahora vamos a hablar con Nico un poco, ¿qué es el arte de entrenar? La fuerza. Un entrenamiento de fuerza que es solamente levantar sentadillas de 200 kilos. Un entrenamiento de fuerza es hacer 25 dominadas con una mano, o un entrenamiento de fuerza es poder, como le digo, suena un poco repugnante, ¿no? Pero poder ir al baño solo, sentarse y hacer una suerte de... Se fue Nico de vuelta. Sentarse en el water, hacer fuerza con los abdominales y expulsar el desecho que nosotros mismos generamos. Entonces, ver la fuerza desde ese punto de vista, funcional. No queremos de fuerza, porque siento yo y siente Nico también, porque lo hablamos antes de hacer este vivo, que podía hacer generar caca, hacer caca, Fede, hacer claro. caca, hacer caca. El 2 como se Algo tan conoce. básico, algo tan básico. Nosotros queremos bajar esto a tierra, nosotros queremos, no buscamos confundir, buscamos simplificar todo lo que nos han querido vender y método método cual, método ping, método... Para hacer caca no hay método, gurises. Para vivir no hay método, ¿sí? Sí nos podemos ayudar, sí podemos compartir teorías, sí podemos investigar, sí podemos construir, si es posible juntos mejor, como estamos haciendo con Fede en este momento y con todos los que están participando. Pero vayamos a lo simple, volvamos a la simpleza, que es vivir, que es ser humano, ¿sí? En esta era del homo digitalis, ¿sí? El hombre digital, el homo ludens, el hombre lúdico, lo que estamos haciendo ahora con Fede es una especie de homo ludens, y en esta era del dataísmo, donde, donde todo es un producto, el mismo cuerpo es un producto, el cuerpo ya es un producto de consumo, pero
realmente es mucho más simple, como dice Fede, fuerza es ir al baño, fuerza es poder relacionarte íntimamente con tu pareja en manera sana, fuerza es poder bailar en tu casa desnudo si tenés ganas, fuerza es poder ir caminando. Las personas cuando, yo he visto esto, Fede, con muchos pacientes, alumnos con los que he trabajado, las personas cuando pierden la capacidad de desplazarse, de desplazamiento, eso es terrible. Eso Sí, ya los puede llevar a una zona de riesgo de muerte. No hay pastilla que los ayude si la persona pierde su función de desplazarse por sí misma. Imagínense, si a alguno le pasó alguna vez que se fracturó un pie, una pata, la espalda. Bueno, Fede supo estar lesionado de la columna, yo también tuve lesión grave en la columna, o sea, coincidimos en ese aspecto, podemos hablar en otra transmisión también de cómo supimos superarlo y supimos padecerlo, también puede ser un buen tema, pero ahí uno experimenta la incapacidad y lo importante que es el simple hecho de levantarte de una cama o de una silla y desplazarte para ir al baño solo. claro. Y fíjate otra vez, otro todo radica, hablaste de la voluntad. Y no hay mejor fuerza para mí, o la fuerza más desarrollable y la más importante, más allá de que vaya a venir Nico, perdón, Fede, Nico, un estoy en el erudito de Quibón, la... en las rocas. Perdón, Fede, Nico, estoy en el Quibón, en las rocas de Quibón, en las rocas, tenés que meterte por el vertedero. Perdón, Fede, perdón, que me pregunta Nico dónde estoy. Estoy en Sí, las sí. rocas, tenés que venir hacia las rocas, atravesar las rocas, me vas a ver, Nico, cuando veas un tipo peludo, desnudo, en invierno, en el Río de la Plata, es Nico. Ah, es un hermano, es un hermano. Sí, sí, adelante, Fede, Bueno, perdón. explicaba entonces que la fuerza, una de las más entrenables, y el otro día hablaba de la flexibilidad, que la flexibilidad para mí es la piedra angular en cuanto a lo que vienen a ser las capacidades, por lo que es la flexibilidad en sí. Se comunicó gente a través de mensajes y en el post yo ponía algo que me parece muy importante, que es la voluntad. Y para mí la voluntad es una fuerza, la fuerza de voluntad. Y es algo que el ser humano tiende a perder hoy por hoy, en estos días, donde la inmediatez se forma, es la banderada de todo. Se pierde muy rápido, porque todo lo que queremos es inmediato. Y hablé también en un post de objetivos a corto y a largo plazo. Entonces, la fuerza de voluntad, en este caso, es algo que se entrena desde el día de que naciste, sin darte cuenta, intrínsecamente estás teniendo la fuerza de voluntad de vivir primero y de sobrevivir después. Después la fuerza Fede, de... y puede ser, perdón que te hago esta pregunta, cuestión, aporte, puede ser que también cuando somos bebés, incluso empezamos, quizás hasta antes de emitir sonidos, o sea, al nacer ya hacemos fuerza, antes de, bueno, La unión del espermatozoide con el óvulo es una acción de fuerza total. El, es, exactamente, o sea que remitimos de vuelta a la premisa dicha por Nicolás hoy de la fuerza es el lenguaje celular y puede ser lo que genera la fuente de nuestra biología, de nuestra existencia. exacto. Y Tremendo. además lo otro que voy a decir en cuanto a la fuerza en sí, a la fuerza que conocemos, y acá me gustaría hablar un poquito más de entrenamiento de fuerza, Nico, que no sé qué te parece, quizás para Sí, tocar todos los temas. Eh, los libros, Nico mostró ahí un libro bastante grueso, sí. este, se han Ahora puedo caracterizado, leer, ahora puedo leer un fragmentito también, Fede, sí, después de pero que vos déjame explicar este concepto corto de las fuerzas y de la separación entre fuerzas. La fuerza, como decíamos entonces, es el arte de mover y de deformar objetos a nuestro alrededor. Eso es la definición de fuerza. Entonces, en cuanto a entrenamiento, en todos estos autores muy reconocidos a nivel mundial, también hice un post hablando acerca de dónde vienen todos estos números, por qué entrenar la fuerza con determinado quilaje, por qué entrenar la fuerza en determinadas series, repeticiones y demás.
Bueno, en estos libros, básicamente lo que se habla, o lo que se trata de hacer entender a los futuros entrenadores, es cómo se segmenta la fuerza, ¿verdad? Existe la fuerza, que es lo que estamos hablando con Nico, que es lo más importante, el arte de mover y de chocar y de hacer y de experimentar con nuestro entorno. Y después existen todos estos estandartes que crearon de fuerzas programadas, entrenar potencia. ¿Para qué? Para saltar más alto, para tener un despegue mucho más equilibrado, entrenar fuerza explosiva, entrenar fuerza hipertrofia, entrenar fuerza resistencia, entrenar... Hay tantos conceptos para algo que explicamos no ocupa 3 renglones. Entonces, cuando uno va a entrenarse, a cultivarse en cuanto a fuerza, ¿a qué vas? ¿A dónde vas? Vas y le caes al entrenador y le decís, quiero entrenar fuerza. Hable, Nico. No, perdón, porque Ismael me pregunta cómo se llama el libro, pero ahora te contesto, Isma. Sigamos, yo ahora te respondo, sigamos con el hilo de Fede que está interesante. Bueno, entonces a la hora de entrenar fuerza. Entonces cuando yo veo el gimnasio, la suerte, por suerte, porque la suerte viene a raíz del hecho de que tuve la posibilidad de trabajar con gente muy buena y con el oído abierto, sobre todo con el oído abierto y con las puertas de su cabeza abierta para entender alguna cantidad de conceptos que quizás los medios informáticos nos han mentido. Entonces, todo el mundo, los hombres particularmente, que me tocó entrenar con ellos, todos buscaban la hipertrofia. La hipertrofia es un tipo de fuerza, está catalogado dentro de determinado número de series, de determinado número de repeticiones, determinado porcentaje de fuerza máxima y determinado tiempo de descanso. Fede, mirá, Fede, ¿sabes cómo te lo simplifico? Igual quiero que sigas, quiero que continúes, pero la hipertrofia es inevitable. Una vez que nacemos, sí, la hipertrofia es inevitable. Bueno, eso, cuando sos nuevo, cuando estás en el gimnasio, y vas con quiero entrenar hipertrofia, y el profesor, el entrenador, el técnico te dice, pero lo que pasa es que para entrenar hipertrofia vas a tener que esperar un tiempo más adelante, porque es real. Se puede crear más masa muscular en base al entrenamiento de hipertrofia, pero estamos hablando de que la hipertrofia conlleva, en este caso, ¿no?, una conducta inquebrantable y sacrificios que no todo el mundo está dispuesto a hacer. ¿Me explico? Conlleva dieta, conlleva... La hipertrofia culturista normalmente aceptada, digamos. Claro, pero que es lo que atinan todos, en la gran mayoría, los que vienen al gimnasio, en principio, hoy por hoy, en principio, viene a entrenar para lo que hablamos siempre, para la elegancia. Y no está mal, pero se basa pura y exclusivamente en la imagen. Existen otros tipos de entrenamientos de fuerza, como hablamos, que son mucho más simples y son mucho más rudimentarios, que te van a ayudar al día a día y que son igual de exigentes, igual de fuertes. Ética epicureísta, ¿qué? No entiendo. Recordemos a ética eudemía, tu amigo Aristóteles. Recordemos de vuelta a Aristóteles. ¿Te acordás la premisa que igual son suposiciones porque no sabemos realmente? Aristóteles ni siquiera escribió nada de lo que supuestamente son las obras completas de Aristóteles. Pero sí. ¿Recordás esta premisa, Fede, de acuerdo a lo que vos estabas diciendo de primero, mirá cómo ordenaba estos principios Aristóteles? Primero la gimnasia, después la medicina. Aristóteles era médico, su padre también era médico. Primero la gimnasia, después la medicina y por último la cosmética. O la estética. Bueno, espera, lo anoté. Lo anoté porque me gustó mucho. Lo tengo acá anotadito porque tengo también de esa época. Para que yo no digo siempre que lo de antes es mejor, pero digo que tenían una visión mucho más limpia de lo que nosotros consideramos hoy ciertos entrenamientos, porque la gente realmente se sentaba a debatir acerca de estos temas, ¿no? Porque no había dueños de las verdades. O sea, no había una marca, no había un Nike, no había un Adidas
que mostraban a No era unos como una grupos. Sí, góndola. Google, no estaba Google como una góndola de conceptos donde uno consume conceptos, ¿no? claro, Consumo conceptos. existían escuelas donde realmente se debatía. Hipócrates decía, el que Sí, utiliza, en cuanto a la fuerza, el que utiliza esto se desarrolla y quien no lo utiliza está desperdiciando su tiempo. Con eso es un resumen de lo que es la fuerza. La fuerza es todo. Entonces, cuando vayan al gimnasio y empiecen a sus rutinas de fitness y demás, no piensen que están puramente, exclusivamente entrenando aeróbico o están entrenando esto. Están entrenando todo, todo es todo. Entonces, la fuerza, más allá de que se puede entrenar con más carga, porque también está bueno poder lidiar con mayores pesos, porque eso te va a permitir a largo plazo la supervivencia, que es otro tema también, la supervivencia, que nos hace ser más resistentes. La fuerza, el entrenamiento de la fuerza en sí, te va a ayudar a ser más resistente en general, por, Fede, sí, ahí te acoto esto que es, de ahí surge la idea de los patrones primitivos básicos de movimiento humano. Vos nombraste la palabra supervivencia. La sí, fuerza y la supervivencia de nuestra especie, de los homininos que componen el orden de los primates, nuestra familia, los homininos, en donde estamos los Homo sapiens sapiens dentro de otros 15 géneros en total de Homo, casi una cantidad, y cada vez se descubren más. Pero sí. ¿cómo surgieron estos patrones primitivos básicos de movimiento que involucraban obviamente fuerza, obviamente, para la supervivencia? Para la supervivencia. Claro, entonces, Porque, Fede, a ver si compartís esto, en los seres vivos, ¿hay algo, por más que nosotros ahora no, pero desde que cambió o algo surgió en la luz del cerebro cognitiva racional y empezamos a crear ficciones y demás y fuimos escalando en el planeta Tierra frente a los otros seres vivos como seres racionales, ¿no? Digamos, eh, se me fue. Pará, te iba a decir algo. yo lo que quería decir, y mientras lo pensás, Sí. yo borro el espacio en silencio, aunque el silencio es muy bueno. Quería hablar o decir, acotar acerca de lo que es fuerza, que, que para entrenarla, para que ustedes tengan la posibilidad de tener una idea, más o menos, dejar este video que más o menos digan, bueno, está, ¿qué pedo? Me hablaron de potencia, me hablaron de explosiva, me hablaron de fuerza máxima. Todo eso son valores de fuerza que existen, son reales y que estaría bueno que cada uno indague en Google, hay buenos artículos y hay buenos libros. Nico ahora después tiene que recomendar el libro, ¿no? El tema es que son Biblias, son muy difíciles de entender, no son amigables a la lectura. Claro, Fede, la idea mía iba hacia esto, perdón que se me volvió el hilo, era esto, volver a simplificar, desde ese momento que el hombre empezó a razonar todo y a generar clasificaciones, conceptos, definiciones, bla, 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 es como dice Fede, hoy le nombran a uno la palabra fuerza o gimnasio, salud, fitness, Pesas, En Google te aparecen, o sea, ¿cuántos resultados podés tener en Google? No sé, millones, millones. millones. Y de Entonces, diferentes simplificando, entrenadores con diferentes filosofías, que vienen de otras disciplinas, que vienen con diferentes otro, con métodos. otro genotipo, porque también hay que entender una cosa, cada ser humano es único e No es lo irrepetible. mismo, A ver, no es lo mismo un maorí de Nueva Zelanda que entrene o un chino que Fede y Nico, que son yorubas, hijos de europeos. Simplifiquémoslo. O sea, la fuerza es el mecanismo que nos da vida, porque nos da movimiento. O sea, esa sería como la la simplificación base, del todo. claro. O sea, Exacto, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser fuertes no significa ser igual a Arnold, ser igual al actor que hace de Thor, que no sé cómo es el nombre. Está en una jerarquía mucho menor, como dijo el viejo Aristóteles y como diría Hipócrates, que dijo hoy Fede también, citando a Hipócrates. O sea, Michael Boyle, verse bien porque entreno y no entrenar para verse bien. exacto.
Es un fundamento básico en nuestra vida, tenemos que aceptarlo, o sea, es normal, todos Y verse, necesitamos hacer fuerza. y sabes lo que es lo más lindo, verse bien con uno mismo. Porque siempre uno atina a que lo estético es para que la gente te vea lindo, linda. Porque aparte Para el otro, claro, el concepto de belleza la es otredad. tan amplio, que lamentablemente hay mucha gente sumida en ese tema. Yo, quería hablar de eso, de lo que es el entrenamiento de la fuerza, porque me parece que es muy importante que entiendan que existen diferentes tipos de entrenamiento de fuerza, pero que vayan paso a paso, que existen diferentes escalafones y que la fuerza se puede ir mejorando a medida que va pasando el tiempo. Se empieza de una base y se va, y se va alcanzando niveles mayores. Porque sí es verdad que vos a lo largo de tu historia has entrenado la fuerza y has conseguido mejorar, entre otras cosas, tu sentadilla, has conseguido mejorar el levantamiento, como vemos a Nico todo el tiempo levantando rocas en posición de sentadilla. Eso parece fácil, pero andá a hacerlo vos, con una plataforma inestable, como estar sentado, parado él. Entonces, esas cosas que son más funcionales, obviamente que tirar piedras no nos lleva a ningún lado hoy, pero hace 200, 300, 400, 1000, 2000 años atrás, estábamos hablando de que levantar una piedra te podía conseguir la vida o la muerte. Entonces, Seguro. volver a esos patrones básicos de movimiento, entenderlos a la fuerza como parte del movimiento y no a la fuerza como el arte de levantar pesos, porque la fuerza no es, cuando yo digo fuerza no es, bueno, banco de camilla de pecho, levantar 120 de pecho. 120 de pecho, bueno, camilla de cuádriceps, vamos a levantar acá. La fuerza es todo. Existen diferentes tipos de entrenamiento y como digo, lloro en la tumba de todos los tipos que escribieron estas obras de arte, que solamente ellos los entienden, pero son obras de arte, y que el principio sean ejercicios de simple ejecución, como dice Ismael ahí, ejercicios de empuje, de tracción. Claro, Ismael y Fede, hablando de mecanismos de supervivencia ancestrales, ¿cuántas piedras tuvo que levantar el hombre en el Paleolítico? Tanto para construir un muro, una muralla, un refugio, para matar a un animal, para comérselo. Ahí hay un patrón de empuje. Recordemos los 7 patrones primitivos básicos, que está bueno recordarlos porque a mí también es una ayuda a memoria. Scapulator, mi amigo, this is a fake profile. This is a fake profile. Los 7 patrones son empuje, tracción, rotación, inclinación, sentadilla, lunge y gate. Gate, todas las variantes de desplazamiento que se le pueda ocurrir hasta la brachialización. Brachializar. Esos movimientos, esos gestos, el lunge, las tijeritas, todo eso podemos estimar y podemos pensar y repensar que eso parte de mecanismos para responder al medio, para sobrevivir, nada más que para sobrevivir. Los perros, recuerden que nosotros venimos también de seres más reptilianos. Hay un mono ahí que está antes del orangután, que era, no me acuerdo el nombre, pero es una especie de cuadrúpedo que es nuestro antecesor, digamos, más lejano, ¿no? Fuera de los primates, está miti ahí. Patrones. Que esos patrones. Genética. El tema es entender que esos patrones son epigenética favorable. Strength Challenge, claro que sí. Y Ismael Echemendi, te voy a responder con la respuesta del libro para darle un toque más científico. El libro, esta Biblia de la fuerza y del entrenamiento, es el super entrenamiento de Dr. Mel Sif, no es Sif, es con S, y Dr. Yuri Bergonchansky, que es un personaje realmente Bergonchansky. Acuérdense, la escuela de los soviéticos del siglo XX es fuerte porque para la guerra se precisaba fuerza. Exacto. Miren esto. Hablando con Fede, mirá, Bergonchansky te agarra y te dice, ¿qué es la fuerza? Mirá. La fuerza es un componente esencial para el rendimiento de cualquier ser humano y su desarrollo formal no puede ser olvidado en la preparación de los deportistas.
un acondicionamiento satisfactorio de la fuerza de... No te escucho. No te escucho. ¿Me escuchás, Nico? Yo no te escucho a vos. ¿Ahora? No te escucho, no se escuchó nada. No, se ve que tenés un problema, Nico, porque Ismael tampoco escuchó. A ver, entrá y salí de vuelta. Entrá y salí de nuevo, porque no se te escucha. Evidentemente Nico no me escucha. Bueno, vamos a ver si podemos ir dándole eh, término final a la... Nico, ¿ustedes me siguen escuchando a mí? Nico está... No sé si me siguen escuchando. Es salí y entra. Sí, bueno, lo que pasa es que anda medio complicado. Alfonso, ¿todo bien? Bueno, estábamos hablando un poco de la fuerza y este, el término tan complejo como pudieron ver, que es fuerza voluntad, fuerza es fuerza máxima, fuerza es fuerza resistencia, fuerza es hipertrofia. Lo que queríamos dejar claro con Nico es que cuando entrenamos la fuerza, igual Alfonso vamos a hacer un resumen antes de terminar, porque estamos queriendo siempre eh, grabar las conversaciones para que queden en futuros posts. Siempre nos vamos un poco por las ramas y no hablamos en mucho detalle de cómo es entrenar la fuerza. Porque existe, para nosotros entrenar la fuerza es entrenar, básicamente. Hola, Fede. Hola. Hola, Fede, hola. Hola, ahí hola. está. Sí, sí, ahora anda bien. Ahora anda Hola, 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 bien. hola. Hola, hola, hola. Bueno, como le decía Escuchame, entonces, pará, Fede, que no sé si se escuchó esto. Esto te va a gustar, Fede, mirá. sí, La venía lindo. fuerza ha sido siempre sinónimo del denominado juego de hierro, un genérico y amplio término que describía la competición del levantamiento de objetos pesados por hombres fuertes en el siglo pasado. Las hazañas de levantamientos con la fuerza como protagonista aparecen en la historia de la mayoría de las naciones, pero hasta tiempos muy recientes el entrenamiento para la mejora de los niveles de fuerza no se ha convertido en una disciplina científica. Esta ciencia no emergió en una noche. Es el punto culminante de miles de años de método de entrenamiento establecidos por ensayo y error. Las primeras referencias del entrenamiento formal de la fuerza aparecen en textos chinos que datan del 3600 a.C., cuando los emperadores obligaban a sus súbditos a ejercitarse diariamente. Webster, 1976, la referencia. Durante la dinastía Zhou, 1122-249 a.C., los aspirantes a soldados debían pasar exámenes de levantamiento de pesas para poder entrar en las Fuerzas Armadas. Existen evidencia abundante del entrenamiento con pesas utilizadas en Egipto y en la India, mientras que los griegos dejaron numerosas esculturas e ilustraciones de sus atletas entrenando con pesas en forma de piedra. De piedra. De hecho, el siglo VI a.C. fue conocido como la Edad de la Fuerza.
y las competiciones de levantamiento de pesas conllevaban el levantamiento de enormes piedras. El célebre médico de la antigüedad, Galeno, se refería con frecuencia al ejercicio con pesas, alteras, ahí vienen los brasileños, los portugueses le dicen alteres, en su tratado Preservación de la Salud, clasificando incluso los ejercicios en rápidos, sin la utilización de fuertes pesas, y en violentos, realizados con pesas. El poeta romano Marcial, 40-104 después de Cristo, escribió: ¿por qué los hombres fuertes trabajan con las estúpidas pesas? Una tarea mucho mejor para el hombre es cavar en un viñedo. No estamos solos, Federich. No estamos solos, Federich. No estamos solos. Vamos a cultivar vino para mamar, para el vides, para mamar después. Y sigue esto. Ah, sí, es cortito. Y sigue. Bueno, una pieza, una obra de arte que te va a llevar un buen tiempo entenderla y leerla, pero todo se remite a entender la fuerza, ¿no, Nico? Creemos que la fuerza está en todo. Ya lo dijo el gran maestro Yoda también, a ellos amantes de Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Está en todo, nos rodea y tenemos que aprender a entenderla, porque entenderla va a permitir de que vos entrenes sin el hecho de pensar que si estás entrenando fuerte o si estás entrenando poco. Estás entrenando. Y siempre que te estés moviendo, por más débil que sea el ejercicio, alguna fibra muscular se está rompiendo por ahí, alguna unidad motora se está creando nueva, algún tipo de metamorfosis interna está sucediendo, que todo eso es producto de la fuerza. Y fíjate que en todos esos aspectos que te acabo de nombrar, en todos está la fuerza. En el rompimiento de fibras musculares es la fuerza de la tensión que se genera que hace que se rompa la fibra muscular. ¿Para qué? Para que después, como los amantes de la hipertrofia quieran, se creen más ramificaciones, más miofibrillas para aumentar el volumen del músculo. Fede, entonces, sí. Te puedo agregar acá que esto es el objetivo de Hojas y Piedras, de Fede y Nico. No estamos en contra de nadie y de ningún método. No estamos, ni de los gimnasios, ni siquiera. No estamos en contra de las maneras, de las formas, pero sí queremos tomar conciencia y debatir y reflexionar sobre que sí existen todas esas maneras, que todas son viables, pero no hay una única vía, ¿sí? Claro. Y que más allá de todas esas maneras, métodos, formas, modismos, lo que sea, o la era de piedra de los griegos, que quizás con Fede creemos que era un poco más noble, quizás, o estaba menos contaminado, por lo menos es nuestra interpretación del siglo XXI de ellos. Quizás ellos no eran muy aceptados en su época, que también es probablemente que haya sucedido así en muchos casos. Pero la idea con Fede es que no queremos ir en contra de ningún método, de ninguna forma, sí simplificar y que más allá de cualquier método o sistema de entrenamiento, la fuerza es nuestra vida. Todos tenemos, es como la salud, todos tenemos derecho a ser fuertes, a ser saludables y a ser felices. Respecto a eso, mirá lo que te voy a leer cortito, fue de Aristóteles, que a vos te gusta Aristóteles, vos sos aristotélico. En cuanto a la felicidad, de Ética Eudemia, lo más hermoso es lo más justo. Lo mejor, la salud. Pero lo más agradable es lograr lo que uno ama. Punto, ya está todo. Y es que es todo. Lograr lo que uno ama es lo que te genera placer en todo caso, ¿no? Un milagro, es un milagro. Fede, mirá, te cuento una anécdota sobre esto que me está pasando. Estoy yendo a clases de evolución humana gracias a la carrera de biología humana, ¿no? Hace años que quería cursar esa materia. Te puedo decir que lo que siento en las clases, me tocó un muy buen profesor, usualmente, años, estoy hablando de años queriendo cursar esa materia, Fede. El otro día casi me da un patatú porque estaba casi en ayuno, exigiéndome, hiper exigido, estoy hipercinético con la bicicleta. Me siento adelante en la clase,
hago preguntas, cuestiono, el profesor es tremendo, y lo que puedo explicar es una inyección hemorrágica de placer. Una inyección hemorrágica de placer, pero un placer profundo. Es un placer profundo, te juro, y estamos justo en la parte de genética, ADN, ARN, que son temas densos, complejos, pero realmente pensar y repensar eso y llevarlo a la evolución me genera un placer y una fascinación para conmigo mismo y para con lo que soy humano y para con todos los humanos, que es nuestra especie, que es increíble, es inexplicable respecto a eso ¿Sabés de lo que he lo que descubierto uno yo? ama. ¿Sabes lo que he descubierto yo? Que lo que te genera placer es ir acercándote, que yo creo que hoy estoy en otra etapa, porque he tenido la suerte de que me gustó mucho la biología siempre y siempre me fascinaron todos esos temas que estás hablando vos, ADN, y es cada vez ir a lo más chico, ¿no? Cada vez más cerca a la nada. Y de ahí es donde se derivan todos esos pensamientos Y ahí que van es y cuando vienen, necesitas van también, y vienen. ahí también necesitas la filosofía quizás, Claro, porque cuando vas a la lo cuestión micro, es, hay cosas que todavía el hombre no puede explicar, pero claro, muchísimo, muchísimo no puede explicar, muchísimo, muchísimo. En cuanto al ADN, el famoso ADN basura, el junk NDA ADN, el ADN llamado basura, o sea, es más del 90% de nuestro ADN. por eso, Dicen que es el 99%. O sea, es, no sabemos para qué rayos sirve eso. El no, 99% de nuestras estructuras del ADN. Es y, increíble. y especulamos con algo que al oído suena bien, ¿no? Porque, a ver, Y cuántos eso es lo que hace el capitalismo, lo que han hecho los jinetes. Eso lo han hecho bueno, los jinetes, pero se- desde los 20 años tiendo a escuchar mi cuerpo, a todos se los digo. Desde los 20 años tiendo a escuchar mi cuerpo porque fue cuando me empecé a lesionar. Tengo tenemos que 32, escuchar es decir, esto tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo antes que escuchar claro, 12 años me dediqué a escuchar a mi cuerpo y me dediqué a intentar sanarlo. ¿En base a qué? En base a ejercicios de fuerza. Yo era uno de aquellos que pensaba que la fuerza era producto de un levantamiento importante de peso, que era producto de... Sí, desarrollás ciertos aspectos de la fuerza, repito, no está mal lo que dicen los libros, no estamos contra los libros, no estamos contra tu estilo de entrenamiento. Estamos hablando que la fuerza está en todos lados, desde que cuando salís a caminar, hasta cuando vas al baño, o cuando te levantás del sillón después de estar 7 horas mirando La Casa de Papel. ¿Eh? O cualquier serie que te guste. Digo La Casa de Papel porque estoy en España y vale la pena. Entonces, simplemente eso. Hablamos de fuerza, hablamos de lo que nosotros consideramos fuerza, está en todos lados. La fuerza que considero más importante es la fuerza de voluntad, que es la que va a hacer que te muevas. No importa si te cansaste más un día, no te cansaste más, aprovechalo. Nico, isometría ahí, muy bien, manteniendo fuerte, fuerte ese hombro ahí. esto es increíble, Fede. Esto es Sí. increíble, te escucho. ¿Sabes lo que tengo en el Esto es, gimnasio? Tengo unos escaladores ahí para... te vi, Está, qué está divino. buenísimo. ¿Viste un video que estoy ¿Cómo haciendo contá, ahí? ¡Pa! Fede, respecto a la aplicabilidad? Vamos a ir cerrando con el bloque de aplicabilidad y cómo están los gimnasios que has recorrido allá. Bueno, por lo que he visto, Sé que no son eh, muchos, igual porque no es nuestro lugar, digamos, ideal para desarrollar la fuerza del bueno, movimiento. acá en Europa lo que veo es un gran movimiento en cuanto a la comida. Hay muchos lugares que se centran en lo sano, en lo bueno. No deja de ser comida empaquetada, pero que dentro de todo tenés más posibilidades que comer comida chatarra. Se ve gente un poco más saludable, no se ve gente estropeada por lo que se come. Generalmente se ve, en Uruguay a mí me pareció ver mucha gente con el famoso vientre exacto, exuberante, muy hinchados. Eh, Sí. se ve una salud diferente. A nivel gimnasio, como que está muy dividida la cosa. Están aquellos que se ve que trabajan, hacen algo más funcional, y están aquellos que creo que es la gran mayoría que tienden a lo que es el ensanchamiento, a la apariencia. Que como siempre Sí. les digo a todos, como el tío Ben a Spider-Man, al Hombre Araña, le dijo antes de morir,
todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa fue la palabra más sabia que le dijo el tío Ben. Entonces, a esos hipertróficos que andan por ahí, ojalá tengan la fuerza de voluntad, que es la fuerza más difícil de trabajar a lo largo de los años, se lo digo por experiencia, a ver si cuando tienen, ojalá que lleguen a 100 años con ese físico, pero hay que mantener un régimen y una conducta inquebrantable. Entonces, antes de ir por caminos de lo desconocido, porque me dijeron, estudialo antes, verificá lo que es hipertrofia, verificá lo que conlleva. Si tenés alguna duda, comunicá por interno con Nico, conmigo, te vamos a ayudar, te vamos a decir específicamente lo que puede llegar a ser hipertrofia. Pero ¿por qué no hablamos de cada Porque, capacidad? Porque si no, con esto Fede, estamos durante años hablando de esto. Fede, y hablemos de salud, porque fuerza y salud, hojas y piedras, Fede y Nico, los presenta como casi sinónimos en esto de la sociedad de la fragilidad. Recuerden que los institutos mal llamados de salud, hospitales, centros médicos, en realidad, quizás inconscientemente y no intencionalmente, se han degenerado hacia institutos de enfermedad. O sea, estudiosos y especialistas y quizás inconscientemente precursores de fragilidad. Sí, Las personas hoy en día están frágiles. No importa cuánto porcentaje graso tienen, no importa si tenés un piquito de hipertensión, no importa si tenés 80 años, si tenés 90, si tenés 10, peor, o sea, si tenés 10 tenés que ser un atleta. Si tenés 10 tenés que ser un atleta porque cualquier niño es un atleta. Pero el debate es, ¿qué hacemos con esa fragilidad? ¿La seguimos alimentando? Yo no, creo ¿sabes lo que es que más triste? Déjame acotar esto. La seguimos aceptando, que es lo peor. sí, sí. Y yo lo veo en las personas mayores a veces, o personas, bueno, que están padeciendo un momento difícil o una enfermedad. Y, y bueno, yo ahí, en mi experiencia, que no es para nada la verdad absoluta, para nada, y me falta mucho, me considero un rookie, un novato en la vida, por suerte, por fortuna, y un ignorante. Me considero un ignorante sabio como Sócrates, y, y la idea, o sea, creo que como decía Fede, en esta sociedad del placer y el confort, donde tenemos todo, pero al mismo tiempo somos frágiles. O sea, nos autodegeneramos a nosotros mismos. Yo creo que hace falta necesitar un poquito más. Sí. Necesitar un poquito más. Pasar un poco de hambre. Vamos arriba, gente. La otra vez, o sea, un día sin comer no te va a hacer nada. Y si te hace algo, es una respuesta de tu fragilidad fisiológica. Si vos no podés estar un día sin comer, es una respuesta de tu fragilidad fisiológica. Creo que era la madre de Baño, la abuela, que ayunaba, Sí, Fede, no me sí, acuerdo, sí, sí. pero digamos, gente, no hay edad, no hay franjas etarias, no hay grupos socioeconómicos. Eh, es simple, es estar vivo y todos tenemos esa fuerza, porque sobrevivimos y evolucionamos miles de años así, necesitando. Y yo creo que esa necesidad, por más que esto pueda ser metafórico o desde la hermenéutica, sea una interpretación, como todo, creo, como todo, como es la teoría darwiniana también, Sí. eh, es una interpretación. Creo que todo eso que se generó en la evolución humana fue respuesta a necesidades básicas de sobrevivencia. Y hoy, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Ser fuertes. ¿Qué necesitamos realmente? ¿Qué necesitamos?
vamos a pensar positivo. Hoy por hoy, después de este vivo, ser fuertes. ¿Y qué significa ser fuertes? Ser fuertes significa tener la voluntad, en resumen, de moverse. Yo lamentablemente me tengo que ir, chicos, como siempre. Esto tiene un culmino, como ya saben. Y vamos a ver si podemos grabarlo, Nico. Me tengo que ir. Como siempre, es un placer hablar contigo. Si querés, veo si puedo grabar la conversación y vos seguís con un vivo, querés ir plasmando alguna otra idea. Sí, por supuesto. Un placer, Fede, te mando un abrazo. Yo le mando un gran abrazo a todos. Programa número 1 oficial de Hojas y Piedras. Seguimos adelante. Síganos, estamos transmitiendo. Nico, a formar, como siempre. Y nos seguimos comunicando. Un abrazo. Hojas y Piedras. Arriba, Hojas y Piedras.